Y bueno, aquí el único pues conflicto se puede decir es que yo tengo una condición física un tanto extraña. Tengo EPOC por haber fumado 50 años de mi vida. No fumen, se los recomiendo de todo corazón. No hagan caso a la publicidad de los cigarrillos, que no los inviten. Es una adicción tremenda y gravísima. Yo fumé y casi me muero. Tengo EPOC, me dio 2 veces cáncer de pulmón. Me faltan dos pedazos de pulmón que me quitaron. Entonces a mí no me conviene estar en la altitud de la Ciudad de México. 2.250 metros sobre el nivel del mar es muy, muy duro para mí porque hay menos oxígeno. ¿Y cómo lo resuelves? Lo resuelvo con un aparatito que tengo, que es un concentrador de oxígeno para poder sobrevivir en la Ciudad de México. Puedo estar 3-4 horas sin él, pero tengo que estar 17 horas mínimo conectado con el aire, con este oxígeno, que es un concentrador que, si me permites enseñarlo, es fantástico. Esto es un milagro de la ciencia. Porque muchas personas, yo tengo una amiga también que mira, la gente generalmente usa tanquecitos y trae el tanquecito cargando. Bueno, resulta que esto aparece, me lo encuentro, y esto es un concentrador de oxígeno. Este aparato toma el oxígeno que hay en nuestro alrededor y se carga. Y guarda el oxígeno. Y cada vez yo me lo pongo, o sea, con estas puntas aquí en la nariz, y cada vez que yo respiro, esto me avienta oxígeno. Entonces me ayuda a suplir el poco oxígeno que yo puedo respirar en la Ciudad de México. Lo voy a poner tanto en operación para que entonces veas cómo cuando yo respiro, esto me avienta oxígeno. Ah, claro. Está tomando oxígeno y me lo está vendiendo. Esto es como un pulmón artificial. Fíjate nada más. Es una bendición que me permite estar en la Ciudad de México, pero mis médicos de todas maneras me recomiendan no estar en la Ciudad de México demasiado tiempo. Entonces, pues la mitad del año me la voy a pasar en la Ciudad de México y la otra mitad me la voy a pasar en la costa, en una playa, viviendo y haciendo giras por la República Mexicana, en ciudades que no tengan tanta altitud. Porque, por ejemplo, si voy a Toluca me cuesta un trabajo, es muy alto. Zacatecas es altísimo. Pero si voy a Monterrey, que está a 700 metros, si voy a Tijuana, Mexicali, que está debajo del nivel del mar, olvídense, no hay problema. En Acapulco, en Cancún, en Matamoros, en Reynosa, en Ciudad Juárez, es desierto, o sea, no tengo mucho problema. Puedo trabajar. Me cuesta un poquito de trabajo ir a Puebla, porque Puebla está casi a la misma altura de la Ciudad de México, pero me lo puedo quitar un momento. Pero yo termino mi temporada, voy a hacer 8 semanas que anuncié, llevamos 5, faltan 3. Cierro mi temporada aquí en México, me voy a descansar a la playa y entro a trabajar al Teatro Royal Pedregal, que es el teatro que yo abrí en el Pedregal de San Ángel. Va a entrar una pastorela que se llama Sé lo que hicieron la pastorela pasada. Entonces mi madre se va trabajando en la compañía, está con mi papá, haciendo papeles pequeñitos, pero estaba prohibido que fueran mujeres embarazadas. ¿Por qué? Pues, ¿qué haces con una mujer embarazada cuando las giras eran en camión, en burro, en tren, en barco, en lancha, como fuera para llegar al otro pueblo? Y una mujer embarazada es imposible. Entonces mi madre sabía que estaba embarazada de tu amigo Jorge, pero no dijo ni más porque no iba a dejar a su marido que se fuera de gira un año y que ella se quedara a tener un niño en Cuba solita. Entonces le pegó a mi papá, no dijo nada, anduvo de gira con mi padre y entonces obviamente se fajaba como loca para que no se le notara, hasta que ya a los 8 meses ya le dijeron, ya, quítate esa venda de ahí, ese pobre niño va a salir más chueco que un abogado, mira nomás ¿no? Lo que traía. Pues salí bien chueco, tengo un chorro de cosas. ¿Qué estatura tienes? 1,83, sí. Y salí en ¿dónde? En Colombia. Cuando andaban de gira por Colombia, llegaron a trabajar en Bogotá. Llegaron a trabajar a Bogotá y entonces vino el famoso Bogotazo en 1948. El famoso Bogotazo, para la gente que no sabe, fue una guerra intestina entre hermanos, o sea, hubo un problema muy grave de elecciones y un partido se enojó contra otro partido y entonces hubo una guerra intestina muy fuerte y se incendió medio Bogotá y hubo asesinatos y balazos, y no sé por qué me recuerda aquí este país hoy en día, pero el teatro donde estaban, fíjate que se incendió, entonces toda la compañía que iba, pues perdió todo lo que tenían. Las escenografías, los baúles de los actores, porque en ese entonces cada actor
Para Tenía poder su representar vestuario. 7 obras de teatro, llevaban vestuario, maquillaje, peluquería. Eran unos mueblesotes, unos baúles. Como los que tiene Louboutin, ¿te acuerdas? Exactamente, Grandotes de que ese los tamaño, tienen porque eran como closets. closets. Y además de closet lo abrías y tenía espejo y ahí se maquillaban, eran sus camerinos. Pues perdieron todo. Ay. Y entonces quedaron con una mano delante, otra detrás. Y Jorge, tu amigo Jorge, recién nacido, no había embajada cubana, no había embajada mexicana, no había Consulado, nada. autoridades en Mexicana. Bogotá, no había, estaba cerrado todo. Entonces me sacaron por los Andes, salieron ellos dos por los Andes montados en llama, o sea, cruzaron hacia Venezuela. Y en Venezuela estuvieron trabajando un tiempo como podían para sacar dinero, para recuperar un ¿Y ahí poco. creciste un poquito? No, nada, porque antes de que yo cumpliera un año ya se habían embarcado en un barco en La Guaira y de ahí vinieron a México en un barco mercante que tenía 5 camarotes. Y en esos camarotes, en uno de esos, mi papá pudo comprar, no podía comprar un barco de puros pasajeros que eran muy caros. Pero ese barco se tardó 3 meses en llegar a México. Porque venía tocando puerto por puerto, por puerto, por O sea que puerto. anduviste de gira desde chiquillo. Desde niño anduve, era marinero yo. Entonces sí, incluso entonces en Panamá, en una de esas que bajaron en Panamá, me tomaron una foto recién nacido, bueno, chiquito, al año, medio, o 9 meses, 10. Y cuando llegamos a México, me contaba mi mamá que la bronca dijo, híjole, ahora cómo metemos a este niño a México. Entonces mi papá agarró y con saliva pegó la foto en su pasaporte. Y él presentó su pasaporte y dijo, aquí está mi foto, aquí está el de mi hijo, aquí está el pasaporte de mi hijo y aquí está el de mi mujer. Y entraron a México. Ya llegando a México, ya me registraron aquí en México, ya pude registrarme en un registro civil. Mi mamá ya venía embarazada de mi hermano. Entonces yo a mi hermano le llevó 11 meses, pero te digo que yo estaba muy chiquito. Y entonces yo nací en Bogotá accidentalmente, porque andaban de gira mis padres, como muchos actores, ¿eh? Muchísimos actores han nacido porque sus padres andaban viajando en muchísimos países de América y de Europa, los europeos. Pero tienes la nacionalidad de donde vives. Y Claro. obviamente llegamos a vivir a La Lagunilla, a la casa de mis ¿A abuelos. la Merced? No, a La Lagunilla, en la ¿O fue mera donde Lagunilla. te corrieron y te mandaron a la Merced? No, me corrieron de otros ¿Te corrió lados. tu papá? No, me corrieron, pero la Lagunilla era fantástica. Yo los recuerdos que tengo de la Lagunilla quiere decir que en la calle de Honduras 17, si alguien tiene curiosidad de ver, hay un portón gigantesco que tiene una vecindad adentro que tiene 30 viviendas, ahí vivían mis abuelos. ¿Qué pasaba en ese entonces? Estoy hablando de 1949, 1950. La mayoría de los actores, de los pintores, de los escritores, de los escultores, de los literatos vivían ¿dónde? En el centro. Ahí estaba todo. Bueno, Ahí. y cuando la Guerra Civil Española también se Y vinieron llegaron, todos para acá. llegaron aquí todos Y se los vino toda la españoles. élite ¿Y dónde cultural. vivían? Pues vivían ahí en el centro. Era fantástico el centro de la Ciudad de México. Fantástico. Estaba mi casa, que sigue siendo mi casa. Bueno, Jacobo Zabludovsky ahí ahí vivió. vivía, sí, pues don Jacobo me quería mucho porque decía, somos de la Lagunilla, decía. Entonces, tú caminabas 3 pasos y estabas en un lugar que se llamaba El Jarocho, que era un restaurante de mariscos, que llegaban todas las madrugadas los camiones desde Veracruz con todo el marisco, qué con los rico. pescados. O sea, ver eso era fantástico. Y justo del otro lado de la entrada de la vecindad estaba un lugar que sigue existiendo, que se llama Guadalajara de Noche. El Guadalajara de Noche es un cabaret para que los turistas vayan a oír canciones mexicanas y a ver bailables mexicanos. Un lugar padrísimo, pequeño, pero muy divertido, que todos los días llegaban turistas de todo el mundo a ver. Me acuerdo mucho porque hay todavía un retrato ahí de una muchacha que mi mamá, era una ahijada de mi mamá, que era una muchacha muy bonita, muy humilde, que nos la pidieron prestada para poderla copiar en una foto, y está en un retrato de la venadita, le decíamos. ¿Por qué Sí. la venadita? ¿Por qué no veía nadita? Pues estaba medio, o sea, era miope, pero bellísima la muchacha. No, y ahí está miope también retratada. puede ser miope. Sí, también. Bueno, bellísima la chava. Y caminabas 8 pasos, ya había un hotel, y 20 pasos había la farmacia, y luego seguías caminando y estaba
el Tenampa, y estaba Garibaldi, y estaba el México Típico, y estaban los mariachis, y el mercado de la birria, y el Teatro Folis, y la feria, había una feria ahí establecida fija, y caminamos tantito para el otro lado, y estaba el mercado de la Lagunilla, con esa bóveda gigantesca preciosa, que era como el Chopo, era preciosa, o sea, increíble ahí, y caminabas tantito más, y estaba toda la ropa donde se hacía ropa de mariachis, y estaba el mercado de la ropa, y el mercado de la comida, y caminabas para el otro lado 3 cuadras y estaba la Arena Coliseo, y estaba el Teatro Folis, el Teatro Lírico, el Iris, o sea, era la Cámara de Diputados, obviamente. El centro de la ciudad era fantástico. Además, yo les digo a mis hijos, era como un gran mall. ¿Qué se les antoja? Lo que se te antoje. Comida, la que quisieras. Ropa. Ropa, la que quisieras. Había desde ropa muy fina hasta ropa muy barata. Bueno, la famosa esquina de los petaqueros estaba a 8 cuadras de mi casa, donde había uno que decía, petacas fulanas. El otro decía, para petacas las mías. Y el otro decía, las mejores petacas de esta esquina. Y el otro decía, las mejores petacas del mundo. Eran, o sea, 4 tiendas en las contras de esquina. Petaca. De puras petacas. Divertidísimo. O sea, maletas. Sí, maletas, no, era pensar otra cosa. Pero lo que más recuerdo de todo esto, hablando de que estaba lleno de deportistas, literatos, actores, había varios restaurantes y cafés, más bien cafés. El Café Tupinamba, el Café Campo Amor, el Do Brasil, el Café de Tacuba, obviamente, La Habana, donde se reunían periodistas, comentaristas, deportistas, actores, poetas, literatos, escritores. Y yo de niño yo veía eso y decía, qué mundo más fascinante. ¿En qué momento estabas cuando te enteras de la muerte de tu padre? Estaba haciendo teatro, estaba trabajando en el Teatro Palacio Chino, en donde están todavía, bueno, está, la gente sabe dónde estaba el Palacio Chino. Y eso, ¿no? Bueno, entre Bucareli y la Alameda y todo eso, ahí estaba, Reforma y todo, y estaba yo haciendo ahí una obra con Juan Ferrara, con Elena Rojo. Nina se llamaba esa obra. Y mi madre estaba haciendo otra obra de teatro, el Teatro de la República, y un domingo, terminando de trabajar, nos juntamos mi madre y yo, y fuimos a comer al Danubio, un restaurante muy famoso, donde voy a cada rato, donde me encanta comer, y donde a mi padre le encantaba mucho también ir a comer. Mi papacito ya estaba enfermo. Tenía diabetes, hipertensión, o sea, un problema, ya no podía trabajar. Entonces fuimos a cenar y a las 11 de la noche, 11:30, que cerraba el restaurante a las 12, le pedí unos camarones a la gamba, o sea, con gabardina, que le llaman los italianos, que era camarones capeados. Y fui a llevar a mi madre a la casa, le llevamos los camarones, cené con él, platicamos un ratito y todo eso, y cuando llegué a mi casa, te estoy hablando del año 82, o no sé, por ahí, no tengo muy buena memoria para las fechas. Y cuando llegué a mi casa, mi mujer me dijo, te acaba de hablar tu mamá que te regreses, tu papá se puso malo. Y ahí no había, es que hay que hablar de los celulares y de los no celulares. Cuando tenemos celulares ahora nos comunicamos muy fácil. Entonces, desde Campeche, Churubusco hasta Las Águilas llegué, y de ahí me regresé otra vez, y mi padre parece ser que no le cayó bien la cena. Y entonces quiso levantarse, porque no le cayó bien, yo me imagino yo que quería volver el estómago, y no alcanzó a levantarse. Entonces regurgitó. Entonces un pedazo de algo se le fue para el otro lado, así como decimos, ¿qué pasó? Se me fue para el otro lado, se le fue para el otro lado. Eso le provocó un problema de respiración muy fuerte, y eso le provocó un problema de hipertensión, y la hipertensión le provocó luego un coma diabético. Todo se encadenó así de alguna manera. Y lo llevamos ahí, cuando yo llegué ya le habían hablado de la ambulancia y todo. Entonces, fíjate, es la primera vez en mi vida que sentí yo lo que era el peso muerto. Mi padre estaba bien, pero desvariada, porque estaba con la presión hasta quién sabe cuánto tenía de presión muy fuerte, y no lo podíamos levantar entre 5 gentes.
Entonces ya logramos bajarlo porque la camilla no subía por la escalera, logramos bajarlo, subirlo a la ambulancia, nos fuimos al Centro Médico Nacional y ahí lo atendieron, entró y en 6, 7 horas entró en estado de coma. Entonces ahí estuvo 13 días y 13 días estuvo ahí. No, mi madre y yo seguimos trabajando. Yo estaba haciendo una telenovela, mi madre estaba haciendo teatro, yo hacía telenovela y teatro. Y nos alternábamos con mi padre, mi hermano, mi hermana, mi madre y tu servidor para estar siempre con mi papá y en el centro médico. Y de alguna manera yo leí de repente en algún libro que había gente que estaba ya en ese estado de coma. Yo había platicado con los médicos de qué posibilidades había de que mi padre reaccionara del coma teniendo 70 y tantos años de edad. Y en el estado físico en el que estaba, pudiera volver a hablar, ver, caminar, expresarse. Y me decían que era muy difícil, que las posibilidades eran casi nulas. Entonces leí también por ahí que a veces nosotros no dejamos ir a nuestros parientes, que la gente está en estado de coma, pero ahí están. Y que siempre hay alguien ahí junto a ellos, entonces no los dejamos ir. Y yo decía, oye mamá, ¿y qué pasa si en la noche nos vamos y lo dejamos aquí en el hospital solo? Y a ver si él se da cuenta ya se va tranquilo. Sí, que se esté más tranquilo, que no estamos aquí. No, ¿cómo crees? Tengo que estar aquí con tu papá. Y mi pobre mamacita estaba con mi papá, o estaba mi hermano, o estaba yo, pero siempre estábamos con mi padre. Esos 13 días nos la pasamos con él día y noche. Y un día llega el momento en que mi madre tenía que irse porque tenía un ensayo de teatro y yo tenía que haber llegado de un llamado de televisión de 2 escenas y le dije, no he terminado, pero ya estoy haciendo la escena. Vete yendo si quieres y yo llego, estaba en el Centro Médico Telesistema Mexicano, estaba ahí cerquitita. Yo llego, ahorita en media hora estoy ahí y resulta que la televisión no tiene palabra de honor. Y se descompone una cámara y te esperas y total que me tardé 2 horas en llegar. Y cuando llegué al hospital, mi padre había muerto a la 1 de la tarde. O sea, cuando no había nadie, cuando no estaba ni mi madre, ni mi hermano, ni mi hermana, ni yo, ni nadie. En ese momento descansó mi papá.